Decirles como tema central que la situación que aquí se trata era una concentración en solidaridad con Palestina, el 16 de diciembre del 23, donde la policía actúa violentamente contra la gente que estábamos allí, donde desde el edificio del consulado yanqui, se lanzan huevos contra los manifestantes y entonces una mujer se acerca a uno de los policías a decirle que están tirando huevos desde el edificio. La reacción del policía es que darle un empujón violentamente a la mujer y a partir de ahí se desencadena todo un episodio de violencia. Y luego ahí aparecen dos multas después. Una contra Javier Delgado y otra contra mí. La mía es la caravana contencioso, donde la policía falsifica todo lo ocurrido. Sí, la policía lo que hace es ocultar el origen de que la gente se indignara y se enfrentara con la policía. El origen fue que hay una mujer que va a denunciar que se está tirando huevo y el policía la prácticamente tira al suelo y el empujón que le pega. Y de ahí la gente reacciona y hay varias personas que terminan rodando por el suelo producto de esa intervención policial. La policía, ¿por qué oculta eso? Oculta eso porque son los responsables de que se haya creado esa situación de indignación en la gente. ¿Y qué dice la policía? Que fui yo quien lancé a la gente contra los policías. Así de descarado, ¿no? Luego, en el procedimiento, cuando esto está muy evidente, nosotros empezamos a explicar que la policía es el origen de todo el problema, la policía agarra y cambia la narrativa. Una cosa es el boletín oficial, el inicial de la multa, ¿no?, de la denuncia, y después, unos meses después, la policía empieza a cambiar la narrativa y dice que había un hombre y una mujer que intentaron traspasar el perímetro de seguridad y que yo impedí que los identificaran. Así, bueno, entonces uno dice, intentaron traspasar el perímetro de seguridad. ¿Cuál era el perímetro de seguridad? Una fila de policías pegada a la fachada. Si la mujer intentó traspasar el perímetro de seguridad, se pega un cabezazo contra el marco de la fachada, ¿no? Es decir, no tiene explicación ninguna esto que dice la policía. Y luego hay un procedimiento, y es que en delegación del gobierno, los funcionarios, la subdelegada del gobierno, el delegado del gobierno, que finalmente quien firma la multa, deniegan todas las pruebas, deniegan todos los testigos. Presenta usted pruebas como esta, y que estamos implicados tampoco, que esto no tiene ningún valor, porque yo hay que saber si estaba allí o no estaba allí, porque no acredita que estuviera allí. Entonces, el procedimiento formal, ¿no?, de alegaciones, supuestamente garantista de que uno se puede defender, resulta que es un esperpento, es un auténtico esperpento. Y como esto es ley mordaza, la policía tiene presunción de veracidad y nosotros tenemos que demostrar que la policía miente. Pero cuando vamos a demostrarlo, nos dicen que esa prueba no tiene valor. En este caso, además, se da una coincidencia curiosa, y es que a una de las compañeras se le ocurrió, al final de la manifestación, hacer unas fotos de los trozos de cáscara de huevo que daban en el suelo. Entonces nosotros presentamos esas fotos en sus archivos originales, una foto además de muy alta calidad, hecha con un buen aparato, una muy alta calidad, donde extraemos los metadatos. Y esos metadatos lo que tienen es a qué hora se hizo la foto, con qué aparato se hizo la foto, y está, una cuestión muy importante, georreferenciada la foto, pero georreferenciada al milímetro, ¿vale? Entonces, claro, nosotros aportamos la foto, respuesta, no son relevantes. Es decir, estamos discutiendo si se tiraron o no se tiraron huevos, estamos diciendo que la policía ocultó que se tiraron huevos y que a partir de la actuación policial se generó la situación de detención, las fotos no son relevantes. Entonces, no hay argumentación, sino sencillamente se desecha. Claro, nosotros estamos en este procedimiento, ¿qué es lo que plantea el partido? Ley mordaza.
Eso es una vulneración sistemática de los derechos y de las libertades. Que la policía tenga la presunción de veracidad, que estamos hablando más de una policía que viene de los tiempos del franquismo, que nunca se depuró, ¿vale? Y que sigue teniendo los mismos elementos y las mismas renovaciones del régimen. Hace una semana o algo más, nos embargaron ya el importe de la multa más el 20%, es decir, 1.080 euros a Javier, 1.080 euros, ¿no? Que nos han quitado de la cuenta. Sin más, ¿cuál es todavía el procedimiento de reclamación? Es que si estamos en reclamación, no se ejecuta el importe de la multa. Es decir, que hay una violencia del Estado, que es directamente desde el punto de vista administrativo, utilizando la hacienda pública y arrancarnos el dinero de nuestra cuenta. Entonces, eso inicialmente es el episodio que nos enfrentamos, y lógicamente vamos al juicio a pedir la nulidad de todas las actuaciones, que se anule la multa y además que se investigue la actuación policial, porque esa falsedad, claro que ya se ha presentado en otras ocasiones, la ley Mordaza, hay gente que ha tenido la suerte de tener un libro y ha demostrado que la policía es totalmente falso, claro, hay que sancionar a la policía. Toda denuncia policial, y esa es nuestra experiencia, porque acumulamos ya en los últimos años más sanciones de este estilo, pues, los funcionarios de la delegación de gobierno, al estilo de los tiempos de Leodoro, que no sé si recordarán, el jefe de la brigada político-social, lo que llamamos los secretas, pues al estilo de los tiempos de Leodoro, estos funcionarios deniegan cualquier tipo de prueba y se ratifican en la sanción. Estamos hablando de fotos, de vídeos, hemos solicitado careos con los policías, también nos han dicho que no. Cuando accedemos y presentamos la declaración de algunos testigos, nos dicen que no valen porque no hay manera de demostrar que esos testigos estuvieron allí. En una concentración que tenía más de 250 personas y nosotros presentando algunas declaraciones que también son tumbadas por la delegación. No argumentan la gran mayoría de los casos por qué deniegan esas pruebas, como decía Carmelo, y nosotros insistimos en que esto es un aparato funcionarial que nunca fue depurado desde la dictadura anterior y que actúa siempre desde ese punto de vista, de esa impronta franquista, ¿no? Tampoco se escapa el Ministerio del Interior, donde finalmente llegan estas sanciones para los últimos recursos que nosotros hemos intentado, y igualmente el ministro Marlaska termina comprando la versión de la delegación y de la policía y finaliza ahí el procedimiento administrativo de recurso de estas sanciones. Repito, 2 sanciones de 900 euros que ya con el 20% ya han sido embargados 1.080 euros. Y me gustaría parar un segundito en la ley Mordaza. Una ley Mordaza que recientemente han salido los datos por parte del Ministerio del Interior, o sea, no son datos inventados por nosotros, del año 2024 sobre los resultados de la ley Mordaza. Y se hace una comparativa con respecto al año 2023. Estamos hablando que en el 2024 hubieron 327.761 multas, un incremento con respecto al año anterior del 15%, y se han recaudado más de 200 millones de euros en este año 2024, que viene a ser más de 29 millones de euros más que en 2023. Para que se hagan una idea, es como si todos los días de 2024, día tras día, hubieran caído 900 multas, repito, cada día, y aproximadamente más de 500.000 euros en ingresos al día por valor de esas sanciones. Si nos vamos a 10 años que lleva ya esta ley Mordaza encima de la mesa, hablamos de 2,5 millones de euros aproximadamente, perdón, 2,5 millones de sanciones en estos 10 años y aproximadamente 1.500 millones de euros. Los elementos donde más se agarra la policía y estas sanciones en denunciar, en estos casi 2,5 millones de sanciones, los artículos más nombrados en esta ley Mordaza casualmente son los que más nos encontramos en las sanciones que nos caen. Faltas de respeto a la policía y desobediencia a la autoridad. Por eso nos encontramos en muchas sanciones que nos negamos a identificar con el DNI, cosa que es falsa. O la policía interpreta cualquier frase, cualquier silencio, cualquier mirada como una falta de respeto. Nosotros por eso insistimos en el papel de la delegación de gobierno que contribuye,
que participa de todas estas multas de las que estamos hablando. Multas que podemos centrarlas en Palestina, por eso aquí el pañuelo que tenemos aquí en la mesa, pero que también, bueno, Carmelo si quiere ahora también comentar cómo están llegando otras multas en las que ya pues, se ve que van a por miembros del Partido Comunista del Pueblo Canario. Esa multa más se refiere ya a un tema de racismo institucional y de racismo policial, que es cuando la policía pega 5 tiros a Tuliva en el aeropuerto de Gando el pasado día 17 de mayo y finalmente yo tengo que llevar otra multa en estos días en la que se me acusa de ser el organizador de una manifestación espontánea que se produjo al final, los chicos jóvenes que estaban realmente conmocionados por este tema, al final de la concentración que se hizo en la Plaza de la Feria, de manera espontánea, y bueno, se nos coloca eso. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay en el cuerpo de policía y en los funcionarios de la dirección del gobierno un lobby ultraderechista. Un lobby que mete sus raíces directamente en el fascismo, donde el sujeto que está al mando de los policías el día 16 de diciembre del 23 es uno de los más significados. Donde está ese mando, termina multa. Cuando está de turno, termina multa, porque es el mismo sujeto que cuando hacemos nosotros después, el mes de mayo siguiente, que hubo una cadena humana en la avenida Marítima, estuvieron ahí, lo recordarán, también empieza a boicotear desde el minuto 1 el desarrollo de una cadena humana que era de 5 kilómetros, desde el minuto 1 hasta que al final termina provocando, y termina la denuncia y termina con una multa de 3.000 euros contra uno de los compañeros. Ese lobby es un lobby además muy emparentonado. Es la Policía Nacional, que cuando estamos en una actividad ley de Rimaguada, viene a tomar nota de unos datos y viene con un bolígrafo de Vox, ostentosamente, ¿no? Con un bolígrafo de Vox viene la Policía Nacional a tomar nota de nuestros datos. Es el mismo funcionario que cuando estamos haciendo una rueda de prensa delante de la delegación del gobierno, en el mes de mayo, este último, cuando los sionistas secuestraron al barco de la flotilla Libertad Andala, sale el funcionario de la delegación del gobierno, va hacia una de las periodistas a la que le habíamos entregado el texto de comunicado que íbamos a registrar, se lo quita, se lo lee ahí delante de nosotros de manera chulesca, se lo da otra vez, se queda ahí un poco merodeando mientras estamos hablando con los periodistas y después se mete otra vez para la delegación del gobierno. Eso es lo que estamos soportando, y el delegado del gobierno no se atreven a enfrentarse a ese lobby policial ultraderechista. Entonces, la situación que nosotros enfrentamos es muy grave, porque la ley Mordaza se convierte en una cobertura de los sectores más ultraderechistas, de los sectores más racistas, y en Canarias es un tema particular, por todo el tema migratorio, por los menores no acompañados que están tomados como diana de las miserias de determinadas formaciones políticas y determinados sectores sociales. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar eso. El juicio que nosotros vamos a tener el miércoles que viene es un juicio en defensa de las libertades, de los derechos y de la democracia. Y evidentemente para exigir la depuración de los cuerpos policiales, de los funcionarios gubernamentales, porque mientras esa gente esté ahí, nuestros derechos están en constante y permanente riesgo. El Partido Comunista del Pueblo Canario no paga multas. Nos tendrán que arrebatar el dinero donde lo encuentren, pero nosotros no pagamos multas, porque eso sería aceptar las reglas del juego que ellos tratan de imponer. Y eso está muy lejos de lo que es nuestra posición política como organización revolucionaria de este pueblo. Entonces hay que seguir esa lucha. Nosotros lo que tenemos que hacer es un llamamiento a que el conjunto de las organizaciones obreras, populares, sindicales, políticas en Canarias mantengan la misma posición. Porque si no hacemos este frente, con este gobierno no se va a derogar la ley Mordaza, aunque ellos lo han prometido, sabemos que no se va a derogar. Sabemos que en todo caso puede agravarse, puede hacerse todavía más estricta, más dura, más violenta. Realmente lo que estamos viviendo es un estado policial, un estado de terror policial contra este pueblo para intentar que no se levanten las movilizaciones y las luchas por los cambios sociales a los que aspiramos.
Esa es la cuestión esencial. Bueno, con esta introducción que hemos tratado de condensar, porque son muchas las cosas explicadas, le agradecemos la paciencia y cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Me resultaron muy significativos los datos que daba Javier acerca de cómo habían crecido las multas en el 2024 con respecto al 2023. Y Carmelo decía, este gobierno no va a derogar la ley Mordaza, aunque no es que haya prometido que la va a derogar, es que ha anunciado que ya la había derogado 2 veces, pero bueno. ¿Pero por qué creen que no la va a derogar? Objetivamente, es decir, en la fase actual de crisis profunda que hay en el sistema capitalista internacional y en el español, es decir, que ellos necesitan mano dura. Es decir, usted recuerda que hoy estamos viendo toda una serie de episodios mundiales inimaginables, como por ejemplo la Armada de Estados Unidos desplegada en el Caribe, lanzando misiles contra barcas de pescadores. Y no hemos escuchado al gobierno de este país, a ningún gobierno de este país, decir una sola palabra con respecto a esos crímenes de lesa humanidad, que es lo que son. El capitalismo necesita objetivamente endurecer su dictadura de clase. Y el gobierno que esté, sea este que está hoy, sea otro más derechoso que pudiera venir, no se va a atrever a enfrentarse a esas necesidades del capitalismo. Entonces, la previsión que tenemos que hacer desde el punto de vista del análisis concreto de la lucha de clases es que va a haber un endurecimiento del sistema represivo del Estado burgués, que va a haber una reducción de los derechos y de las libertades de la clase obrera y de los sectores populares, y que si un gobierno trata de no actuar así sin una propuesta revolucionaria, evidentemente se lo barren, lo eliminan y aquí se acaba. Pero no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna esperanza de que se vaya a lograr la hipótesis. Ustedes tienen el juicio, si entiendo bien, el día 12 es el primer juicio. Sí, aquí, por esa denuncia que le hacen. ¿Hay algo planificado, convocatoria, concentración, campaña, con respecto al juicio y en general con respecto a las distintas multas que les están llegando? A ver, con respecto al juicio, hay comunicada una concentración el miércoles a las 11 de la mañana en la puerta de los juzgados. Ya la comunicaremos convenientemente en los próximos días, porque es el modo de actuar del Partido Comunista Pueblo Canario para denunciar lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que va a ocurrir a partir de las 2:30 en ese juicio. Eso es lo que ahora mismo tenemos convocado y bueno, vamos a seguir con la campaña que ven por ahí, porque se acumulan las sanciones, Carmelo acaba de informar de la de Apolí, y bueno, y tenemos la del pabellón de deporte también, o sea que tenemos bastantes motivos para seguir con esta campaña de denuncia política de lo que está pasando en la delegación del gobierno con este lobby dentro de la policía.